¿Cómo pasó Camilo Guerrero de ser un freelance que hacía páginas bonitas a convertirse en un empresario que es capaz de construir sitios web e-commerce que generan millones de pesos al año, que son valorados en miles de millones de pesos y que además le han permitido ganar reconocimiento y premios en diferentes ámbitos comerciales? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, audiencia de Tecnomarketing, el podcast que lleva la tecnología al mercadeo. Somos Camilo Guerrero y quien les habla, Óscar Avendaño. El día de hoy vamos a conocer una historia muy interesante de Camilo, justamente. Vamos Sí, sí, a, sí. a conocer la historia de cómo él, después de hacer sitios web sin SEO, llegó a crear un sitio web que fue valorado en 60 millones de pesos. Camilo, ¿cómo estás? Bien, súper. En realidad la valoración es una valoración que se da en Internet, pero la empresa valía mucho más de 60 millones. Bien. Eh, Empecemos a hablar de esa historia porque yo recuerdo que fue una época, eso fue antes de pandemia, donde en Digital Marketing Coach, era un grupo que tú creaste, sí, del que hacíamos parte diferentes emprendedores, nos dedicábamos a dictar charlas gratuitas de marketing digital en diferentes coworks de Bogotá. Y en alguna de esas sesiones, que fue en Prime Workspaces, ujú, tú y yo tuvimos una conversación. Me acuerdo que era un sitio muy chévere, que recordamos con mucho cariño porque allá nos dieron una oficina. nos abrieron las puertas, sí. Sí, y en saludos a Sandra. Las charlas eran normalmente en el café. Ujú, Entonces era muy agradable el tema el olor a café, lo recuerdo mucho porque era muy rico. Entonces las charlas eran muy amenas. Y después de una de esas charlas empezamos a hablar porque pues yo ya contrataba tus servicios de sitios web. Y empecé a notar que el tema de SEO hacía falta. Y después correcto. de haber estudiado un poco del tema, yo dije, Dios mío, una página web sí o sí debería tener esto. Y ahí fue cuando tuvimos la conversación. Sí, ¿Me recuerdas esa ocasión? sí, 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 sí. Comenzando que el concepto que tenía en ese momento era freelance, Sí. no era una empresa como tal como hoy en día la tenemos. Pero básicamente, digamos que de venir del mundo de diseño gráfico, pasé al diseño web, muy bacano, las webs les encantaban los clientes. Sin embargo, faltaba como ese toque que decías en el nivel de SEO, que los clientes empezaban a pedir. Entonces ahí en ese momento donde uno empieza a sudarla, porque uno dice, ok, diseñando soy bueno, Sí. pero pues me estás hablando de algo muy técnico que no entiendo. Y es que si hay algo difícil de entender es el SEO, Mm. porque muchas personas tienen una percepción errónea de lo que es y creen saberlo, pero en realidad no lo es. Algo que me preocupaba mucho cuando teníamos Digital Marketing Coach era el tema de no ser vendehumo, o Mm. sea, sino realmente enseñar, que para eso era el grupo, enseñar cosas de valor que fueran reales y no ponerme a inventar cosas. De acuerdo. Cuando me decía SEO, la sudaba. La sudaba porque yo sentía Había angustia. sí, claro, uno decía, jue madre, todo el mundo me está pidiendo esto, pero pues va fuera de diseñar bonito, va fuera de simplemente esa experiencia de usuario que todo el mundo le gustaba. Ah. Pero gran parte de los clientes, no digo que todos, pero gran parte de los clientes me decía, y bueno, y la web está en Google y ya está posicionada, em, y uno empezaba como a tambalear y buscar como qué rayos voy a hacer y como esa angustia de tal vez no estoy ofreciendo el producto de calidad que los clientes me estaban pidiendo. Mira que yo recuerdo que en esa conversación surgió el tema, pero como te digo, yo había estado leyendo un poco del tema, había Sí, documentado y me di cuenta que el SEO es importantísimo porque es como, a ver, es como si uno abre un local pero no le hace publicidad, uno no le pone un aviso, nada. O sea, la gente no va a no hay llegar nada sola. orgánico. Claro, la gente no tiene cómo saber que hay un sitio ahí. Sí, Entonces, mucha gente, y hoy en día, dice, pero mucha gente por desconocimiento sigue cometiendo el mismo error, que es sacan al aire una página web, pero no tienen ni idea de SEO, no tienen ni idea de que eso tiene que tener cierta estructura por detrás para que la gente lo encuentre, porque tú puedes tener un sitio muy bonito, como tú bien lo mencionabas, tus sitios eran muy bonitos, me consta porque yo te compré varios en aquella época, te sigo comprando de hecho, sí. y eran muy bonitos, pero hombre,
Google no nos iba a encontrar. En ese momento era Google y otros buscadores, pero si a uno Ujú. no lo logra encontrar su público objetivo en Google, pues no te sirve de nada tener el mejor sitio del mundo. Sí, hay mucho depende de, pero, pero es como esa frustración que uno siente como diseñador web, de decir: "Ah, esto me falta". O sea, y además de eso, el SEO que uno conoce hace 6 años ya no es el mismo SEO de ahorita, que Ujú, vivimos una época de inteligencia artificial. Y creo que cada vez se vuelve un poquito más difícil. Es sí, como todo. O sea, aprender ahorita inteligencia artificial, nosotros lo estamos aprendiendo hace un buen rato. O sí. sea, cuando comenzamos era como, uy, qué chévere, pero cada vez se vuelve más difícil las cosas. O sea, aunque es fácil, pero uno se va metiendo a ramas más difíciles. Lo complicado es mantenerse al día. Sí, Y lo que pasa con toda la tecnología de marketing digital. y si te subes al bus temprano, bacanísimo. Obviamente hace 6 años subirse a SEO no era temprano. O sea, Mm, subirse a SEO en los años 2006 tal vez era temprano, pero pues ahorita no lo es para nada, y ahí es donde está el reto. Entonces sí sentía como esa frustración cuando las personas me decían: "Bueno, muy bacano el sitio web, pero si aparece en Google". mm, Y la otra pregunta es: ¿el SEO es para todos? También era una muy buena pregunta, porque me empecé a dar cuenta de que, hay una parte técnica y hay una parte estratégica y una parte de reacción, ujú. y que no simplemente, que es la mayoría de los errores que cometen las personas, que dicen: "Ah, sí, yo llené unas casillas de ahí que decía SEO y ya". Sí. No, eso es lo más básico y tonto del mundo. Eso tú lo aprendiste después. Quiero volver al momento Sí, 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 en sí. el que tuvimos esa conversación, porque creo que la conclusión de esa conversación al final fue, pues hacer un sitio sin SEO es un sitio incompleto. Y ahí Ujú. tú tomaste una decisión importante. Sí, bueno, basado en la frustración que tenía, digamos que, y bajo tu comentario de que tenías clientes que te lo exigían y que no era el único que me lo decía, tomé la decisión de empezar a estudiarlo, de entenderlo, y hice un experimento, un laboratorio. Ujú, Entonces eso era lo que estabas, hablando al comienzo de que, ok, tuve una página que la pudimos rankear, que la pudimos llevar. El valor que das de 60 millones de pesos era un valor de ranqueo, o sea, sí, mm, de que dan unas webs de cuánto vale tu sitio web por, por posicionamiento, porque el dominio que tienes. Y empecé a descubrir que, o sea, para mí mm, ofrecer un producto que nunca se le ha dado al cliente, eso es un riesgo ni el berraco, claro. porque eso es vender humo. ¿Y Entonces, con qué retos encontraste? ¿con qué retos me encontré? Pues de que el primero era que uno encontraba las casillas de SEO dentro de las plataformas y uno las llenaba y no se posicionaba la web. Y uno creía que ya había hecho el Sí, trabajo. no, uno decía: "No, pues yo llené todo lo de SEO, ahí dice SEO, yo ya llené título, meta, Sí, me descripción". imagino que había mucho, no sé, como susto, como Claro, estrés de saber que estabas empezando a ofrecer algo uno que se no siente conocías a como un fondo. farsante, o Ok. sea, un farsante. Yo decir, yo ofrezco SEO y realmente, es una farsa porque, y lo peor de todo, empezar a hacer cosas tontas, como empezar hay plugins, ya sea, hay diferentes plataformas. En ese tiempo, trabajaba Wix y WordPress. Ajá. Evidentemente, Wix no era, pues en su momento, no sé ahorita porque no, ya no hacemos Wix, pero en su momento no era pues el líder en SEO. WordPress sí permitía hacer un muy buen SEO, Ujú, pero uno llegaba como a comprar unos plugins que te decía: "Te posicionamos". Nada de eso funcionaba. mm, O sea, no entendía como eso, que no lo entiendes bien y sí. te sientes como, O sea, como tú que, probabas cosas, pero no sabías qué funcionaba y qué no funcionaba. Ni siquiera. y terminaba comprando cosas que también son vendehumo. Ok. Entonces, que tienen unas promesas me sentía más frustrado aún, Sí. porque uno dice: "No, qué tristeza esta Mm, vaina, nada que lo logro y la gente me sigue pidiendo este tipo de cosas". Entonces, digamos que llegué como un momento de desespero. Por eso cuando tú me dijiste: "Tú haces SEO", yo ya había chequeado algunas cosas. sí. Y yo,
no, ¿para qué digo mentiras? No lo hago porque aunque yo llene unas cosas ahí, aunque yo ponga plugins y pague, en realidad no he logrado el objetivo de estar de primeras en ciertos resultados. Eh, la pregunta es, y bueno, ¿y cómo se resolvió, no? O sea, Sí. ¿cómo pasó la historia y cómo se volvió un pilar en la empresa, que hoy en día ya no soy un freelance, sino es una empresa, y que se lleva el 15% de la facturación de la empresa, teniendo en ¿Cuál fue cuenta que hemos sí. hecho más de 400 proyectos? ¿Cuál fue la peor frustración o la peor estrellada que tuviste en ese aprendizaje de SEO? Yo creo que la mayor bueno, estrellada, perdón, es que tú sueñes con llegar a un cliente grande, que te Mm. llegue la oportunidad de ganarte ese cliente, pero que tú no tengas la confianza del producto. La sensación de no estar listo. Claro, Ah, porque dentro de uno, ahora, obviamente como empresario ya empecé como a cambiar mi concepto de freelance y uno entiende de que uno debe contratar talentos que sepan más que uno, ¿sí? sí. Pero pues en ese momento era un freelance, entonces me llegaban oportunidades de empresas, porque como dábamos conferencias, Mm, que uno decía, uff, me llegó este negocio grandísimo, pero la pregunta es tomarlo o no tomarlo. mm. O sea, ser responsable o decir mentiras y quedar como un zapato y, y no lograrlo. Entonces, la verdad, yo terminaba declinando esos negocios y Mm. siendo sincero, decirles, no, mira, yo en esta parte no es mi fuerte. Yo recuerdo que en un par de ocasiones tú me referiste, de hecho, con otra persona del grupo, que sabemos que es muy bueno en SEO también. Sí, 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 sí. Obviamente, pues mi pensamiento en ese momento era freelance, un sí. pensamiento que me costó cambiar durante los años, pues ya en pensamiento de empresario es totalmente diferente y gerenciar una agencia es totalmente diferente. Mm, Entonces, pues esa frustración de, uff, güey madre, no perdí este negocio por desconocimiento. mm. Después entendí que no era que perdí el negocio, es por ser un mal empresario, o sea, por no tener la visión de empresario, porque Sí, pues fue una decisión responsable, algunos dirían que era falta de confianza en uno mismo, pero realmente cuando uno sabe a ciencia cierta, con buen criterio, que no está listo, sí, es no, mejor es no mejor no vender humo, meterse. como tú dices. Claro, y se Mm, da la oportunidad y la gente te agradece por decir, por ser sincero. mm, A la final, yo creé esta página ficticia en su momento, eh, porque yo dije, no puedo seguir perdiendo negocios. ujú. Entonces, la historia es súper fascinante, no me voy a enfocar mucho en la historia, pero yo dije, voy a vender pijamas, Sí, que yo creo que es algo fácil de ese vender. fue tu experimento. Sí, fue un Ok, experimento. Entonces fui al centro de Bogotá, hablé con los proveedores, ven, ustedes tienen fotos, quería llegar a un cliente que tenía un ven, contacto. pero espera, o sea, Sí, esto no fue un tema solo netamente de marketing digital, o sea, tú te fuiste a la calle a buscar los proveedores, a armar el producto, a sí, armar todo. O sea, no fue solo que ya estuviera algo funcionando y tú montaste el sitio web, sino montaste toda la estructura logística y sí. financiera para operarlo. Pues a ver, yo en esa época también estaba estudiando el concepto de Ujú, grow marketing. Hay muchas personas que tienen un concepto de grow, que es otro tema que sería chévere también hablarlo. Pero para mí el concepto de grow es que uno entiende el producto que uno va a vender muy bien. Entonces yo ujú, compré el producto, le compré a mi esposa, ven, voy a entender cómo funciona ese producto, quién lo compraría, cuál es su necesidad, etcétera, etcétera. Pero eso será para otro podcast. Sin embargo, lo que yo buscaba en ese momento era tener la confianza de un fabricante por si llegaba a vender, pues poder tener pijamas que vender. sí. Sin embargo, lo que a mí más me interesaba era posicionar la web. Eso era lo que a mí me interesaba porque yo me quería ganar un cliente muy grande que estaba Ujú. relacionado con el tema de lencería y que tenía un contacto por ahí que yo decía, uff, si yo me ganara ese cliente sería una maravilla brutalmente. Pero pues era un poco difícil llegar a un cliente de esa magnitud y no tener la experiencia. Me Mm. tomó 2 años ganarme ese cliente, pero me lo gané. ¿Se puede saber qué cliente es?
No, no puedo Ah, decirlo porque tengo un contrato de confidencialidad, ok, pero lo único que puedo decir es que tiene más o menos más de 250 tiendas aquí en Colombia. ok. Entonces es un cliente, pues en Colombia es grande, alguien que está pues en todos los centros comerciales. Eh, Sin embargo, empecé a hacer todo este tema de Grow y monté la página. Mm, Entonces, me empecé a tomar muchos cursos claves. A mí me gusta ir mucho al fabricante. Entonces, el fabricante pues, que yo pensaba era Google. Entonces, a leerme la documentación de Google, qué decía al respecto, y me empecé a dar cuenta con tips. Entonces, vamos a las soluciones de cómo lo logré. Primer tip, entendí que un dominio con palabras claves es más fácil posicionarlo que un dominio X. O ujú. sea, es más fácil posicionar autosbogotá.com que yo decir graba autos, no sé, o graba carros, lo que sea. O sea, ¿por Porque qué? ¿dónde está el...? Sí, porque... Porque ¿dónde es está? que Google detecta las palabras autos Bogotá Ujú, como palabras clave que está dentro del dominio. ok. Y descubrí un universo grandísimo que también está para otro podcast, que es el tema de la valorización de los dominios. Que ahí es Ujú. donde yo te digo que esa empresa alcanzó a valorizar el dominio en 60 millones. Que eso en realidad no es nada para otros dominios. Imagínate tú tener Perdón, ¿en cuánto tiempo? en 2 años. En 2 años, pero pues no soy experto en e-commerce, pero creo que es un gran logro que tú hayas Sí, salido a la claro. calle a buscar desde los proveedores y armar toda la cadena logística para crear un sitio para aprender de SEO Sí, y que hayas logrado llevarlo a una valorización de 60 millones de pesos. sí, es solo el dominio. Sí, Porque la gente a veces dice, o sea, la empresa valía 60. No, la empresa valía más porque pues tenía inventario, también sí, vendía en Mercado Libre, en otros lugares. Pero digamos que tener las palabras claves dentro del dominio es súper importante. Sí se puede. Tu empresa pues, se puede llamar Pepito Pérez SAS, ujú, pero no necesariamente tu web tiene que llamarse así. Puedes tener incluso una web principal y unas webs de laboratorios. ujú, Prácticamente lo que yo estaba haciendo era puro laboratorio. Eh, entonces tener las palabras claves con que te van a buscar, tiene un posicionamiento y una mayor valorización a largo plazo del dominio. Ejemplo, si tú tuvieras el dominio newyork.com, ese dominio vale millones, ujú. ¿sí? Solo pues, quién quiere tenerlo, o colombia.com o .co. Entonces, digamos que esos dominios que son como, tienen esas palabras claves, claro, para Google detecta que ese dominio está hecho para esas palabras claves. Entonces, ahí fue como el tip número uno. Me da mucha curiosidad saber cuánto podría estar hablado el mío que tiene AI. Eh, sí, sería interesante mirar. Hay una página que se llama siteprice.org, Ok, que ahí tú puedes colocar el dominio y él te saca una valorización. ¿Qué tiene en cuenta la página? Tiene en cuenta el nombre del dominio, uno. ajá, Tiene en cuenta el posicionamiento y el valor de la marca. ok. Entonces, eso es bien interesante cómo se crea todo ese ecosistema de valorización y hay un mercado de dominios. Tú, por ejemplo, puedes vender en GoDaddy, en el marketplace de dominios, puedes Mm, venderlo. O hay otros marketplaces de dominios donde tú dices, yo soy este dueño mm. de este dominio y el dominio está valorizado en tanto y lo vendo en tanto. Camilo, sigue contándonos cómo fue ese recorrido. Bueno, tú saliste a la calle a buscar los proveedores, Sí, montaste el sitio y cómo fue ese recorrido para llegar a esa valoración que tú cuentas, que ahorita vamos a contar qué pasó con ese sitio, ¿no? Pero antes de contar eso, sí. cuéntanos un poquito cómo fue ese recorrido para construirlo. Me imagino que hubo mucha prueba y error, mucha frustración, también muchos éxitos. ¿Cómo fue ese recorrido para llegar a Pues ese como punto? era un laboratorio, pues yo podía hacer lo que se me diera la gana. Sí, pero había Entonces, plata de por medio, porque era pues una había inversión. plata de por medio, pero digamos que mi concepto como empresario ya es que uno debe invertir a riesgo, ¿sí? Ujú, Uno es parte de la inversión, es parte de la inversión en la educación que uno tiene. ujú, Entonces, pues digamos que yo sabía que podía perder toda esa plata y ya, pero no me quería quedar con la frustración de no lo hice. ujú. Y sobre todo de que yo dije, no, pues yo no me la voy a pasar haciendo páginas chiquitas todo el tiempo. Además que era mejor hacerlo o sea, probar y embarrarla con un proyecto Claro, tuyo y no con el de un cliente. claro, esa es mi filosofía. No, Ajá, a mí no me gusta embarrarla con el cliente porque eso habla muy mal de mí. ujú, Eh, entonces, ¿qué hice? Pues ya empecé a montar toda la web, pensada y estratégicamente en SEO.
No lo hice en Wix, lo hice en WordPress, en WooCommerce, y empezar pues a medir. Algo que es muy importante, como te digo que estaba estudiando también temas de Grow, era el tema de la data. Y es la gente, a todo el mundo se le dice y todo el mundo lo entiende, pero no lo hace. O sea, así de simple. Entonces, algo que descubrí y hoy en día todavía descubro mucho vende humo, es que, eh, oye, tú eres diseñador web, sí, 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 ¿haces SEO? Sí, sí, yo hago SEO. Ah, ¿y cómo te va en Google Search Console? No saben Uy. qué es Google Search Console. Y uno queda, es lo más básico, o sea, Google Search Console es el que da la data de cómo se hace en Google. Ajá. Pero otro concepto erróneo es que la palabra SEO solamente sea para Google, porque SEO no, SEO es para los motores de búsqueda. O sea, Sí, no podemos decir que SEO sea una palabra exclusiva de Google, que en nuestro dialecto casi siempre que hablamos de SEO estamos hablando de Google, sí. pero hay SEO en Bing. Pues porque hasta antes de inteligencia artificial se llevaba cerca del 90% de las búsquedas, ¿no? Sí, Mm. bueno, Google. Sí, Bueno, Google. pues eso Por eso varía, cada vez ¿no? que uno piensa únicamente en Google. Sí, pero Mm, eso varía. O sea, la gente que tiene iPhone usa más Safari, claro. en muchos casos, porque Es el Apple navegador te, por defecto. sí, Apple te promete que además de eso, él guarda tu información, lo que está en Apple queda en Apple, Mm, pero o sea, si usas Safari, ¿sí? sí. Porque no tienes el sistema de que Google Chrome está haciendo traqueos, cookies y todo ese tema. Entonces, mucha gente, la verdad es que lo toma la decisión, es como tú dices, es el predeterminado, Safari. Ujú. Pero no es lo único. Hay mucha gente que usa Bing. Antiguamente era Internet Explorer, que era malísimo, pero ¿por qué usa Bing? Lo mismo, compra Microsoft, su computador viene con Microsoft y pues por defecto es Bing. Mm, Entonces uno no puede obviar que todo es Google, sí se lleva la mayor parte de la torta, pero Bing tiene Bing Webmaster Tools, que es para el SEO. ujú. Pero no solamente es para motores de búsqueda de palabras, también funcionan motores de búsqueda de productos. Por ejemplo, Mercado Libre, Amazon. Entonces la gente, ¿cómo me posiciono en Amazon? ¿Cómo me posiciono en Mercado Libre? Y descubrí lo siguiente, todo son reglas. Ujú. Todas las plataformas tienen reglas. Y ahí ya me despegué del concepto de que el SEO es llenar título, metadescripción, o sea, el espacio donde dice SEO en las webs. Ahí ya descubrí, yo dije, no es eso. Es un tema mucho más profundo. Es un tema estratégico, porque si Google tiene como 100 reglas para posicionarme, pues ¿cuáles voy a cumplir yo? ¿Cuáles voy a darle check? A decir, esta la estoy cumpliendo, esta la estoy cumpliendo. Entonces, hablemos de las reglas. Entonces, regla número uno, eh, la web, pues bueno, no es la número uno. De hecho, no hay un listado que diga esta es la número uno. Ujú. Pero una regla es que la web sea rápida, que Ok. la web sea rápida en móviles, Ujú. que la web, que los servicios tengan párrafos superiores, o bueno, servicios, productos, lo que sea, que tengan párrafos superiores a 300 palabras, que repita las palabras claves en esos párrafos, que en realidad son frases claves, las repitas 2 veces en 300 palabras, y si son más de 300 palabras, ahí hay como un tema matemático de cuántas veces deberías repetirlo, pero no puedes repetirlas tampoco excediéndolo, porque Ok. Google te penaliza. Que tengas links externos. Cuando tú te pones a mirar todas esas reglas, uno dice, uy, jue madre, esto es un listado grandísimo, grandísimo. Pero entre más yo cumplo reglas y mi competencia no lo hace, yo me voy posicionando. Si hay webs que están hablando de mi web, Sí. buenísimo. Pero entonces también hay técnicas, descubrí que hay técnicas como comprar links externos que no son tan buenas. Eso es como Ok. comprar seguidores en redes sociales. Sí, lo penalizan. Sí, que esos son Ah, cosas como Black Hat. Tú entras a páginas que tú dices como posicionarme rápido y compran links, y lo que hacen muchas de esas webs, no puedo asegurar que todas, pero lo que hacen muchas de esas webs es hackear otras webs. Muchos de esos hackeos, el más famoso es el virus japonés, sí. que lo que hace es inyectar un virus en muchas webs, que hacen phishing. Entonces, cuando tú entras a esa web, realmente entras a otra web. Mm,
y eso hacen hackeos en una sola web, puede haber 80.000 links Sí, o sea, falsos. tú crees que estás entrando a un sitio, pero en realidad entraste Sí, a otro que es ficticio y están buscando tus datos. eso Wow. no lo hagan, Ah, no compren esos tipos de links, primero porque están apoyando el hackeo de webs. sí, No estoy asegurando que todas las webs que aparecen como comprar links hagan lo mismo, pero la mayoría lo hace. Y lo otro es que cuando Google se dé cuenta, te penaliza. ok. Y sacar una penalización de Google Search Console, uf, eso es Lo complejo estamos viviendo ahorita con con un un cliente, cliente, sí, sí. Y lo sé hacer, sí. pero el precio que se debe pagar es muy alto. Bueno, entonces, tú aprendiste todo esto, lo aplicaste todo esto antes de inteligencia artificial, que ahorita vamos a hablar de eso. ¿Y qué pasó con el sitio? O sea, llegó a los 60 millones de valoración según este link que nos cuentas. ¿Y qué pasó? Pues tuve otro problema. Quería seguir con el sitio web, pero porque era un laboratorio, pero me tocó montar otra empresa. Ok, Se llamó Business Guerrero SAS, porque pues ya era muy, o sea, ya facturaba mucho. Y pasó algo interesante. Los proveedores, los fabricantes, empezaron a llamar, oye, es que tú estás posicionado número uno como Ruanas, porque también empecé a vender más cosas. sí. O tú eres el número uno en pijamas. O ellos mismos se daban cuenta porque Ajá, les comprábamos todas las semanas. Entonces éramos los mejores clientes en algunos proveedores. sí. Pasaron cosas muy chistosas, por ejemplo, donde en los centros comerciales donde nosotros, porque los proveedores quedan todo en un centro comercial de al por mayor, 2 años seguidos nos ganamos premios en el centro comercial, porque es que era demasiado lo que comprábamos. Entonces, cada vez que nosotros comprábamos, nos daban boletas cada fin de año para concursos. Nos ganamos una moto, Wow. después el año siguiente nos ganamos plata, nos dieron plata, sí, bonos, porque nos iba súper Sí, mega eran bien. ingresos que no estaban Y nos planeados, volvimos ¿no? los mejores compradores pues de ellos. Entonces, claro, me llamaba la dueña, oye, Camilo, tú puedes optimizar mi web. Y yo pensaba, pues no, no es como tan buena idea, ¿no? Porque pues me Es tu afectaría mis competencia, ventas. claro. Sí. Porque Google solo posiciona, o sea, Google da un listado de 10 por página, pero pues yo quiero estar de primeras. Si yo la posiciono a ella, pues yo no voy a estar Ujú. de primeras. Es una puja de quién cumple más. Entonces, pues ahí era como el conflicto de si lo hago o no lo hago, pero empezamos a hacer ruido. Tanto ruido que Fenalco nos llamó. Ujú. Fenalco, si nos están escuchando, Fenalco es la Federación Nacional de Comerciantes y nos invitó a un desayuno. Mm. Súper bacano, lo recomiendo. Fenalco ha sido nuestra mano derecha en muchas cosas a nivel empresarial. Y ellos nos invitaron porque no, y yo le pregunté a la muchacha que invitó, oye, ¿y por qué nos invitas a nosotros? Ah, es que estuve investigando por internet y estaba buscando como clientes que quieran ser parte de Fenalco y pues tú estabas de número uno en este término. Y Sí. yo dije, el SEO, o Wow. El sea, SEO. también fue el SEO el que me llevó, pues, gracias a Dios, pero me llevó a esa oportunidad, pues, de también entrar a ese universo que no entendía y ahí ya a nivel empresarial empecé a crecer. ¿Qué hice con la empresa? Pues, no, o sea, yo tengo una agencia de marketing y echarme encima a otra empresa, busqué un socio, no lo encontré, lo busqué como por un año y a la final lo terminé vendiendo. Lo vendiste. Sí. Ok. Ok. Bueno, y ahora Camilo, ¿qué sigue? Qué sigue en términos de SEO desde Sophie? Porque ahora llegó la inteligencia artificial, las cosas han cambiado y siguen cambiando permanentemente. ¿Qué sigue ahora? Bueno, como lo acabaste de decir, el tema de la IA es brutalísimo porque cambió las reglas del juego. Especialmente cuando OpenAI sacó la parte de investigar en Internet. Fue como Ujú. ese cambio radical que Deep, todos los clientes Deep empezaron a Research. decir, Sí. sí, sí, todos los clientes empezaron a decir, ¿y qué? ¿Cómo se hace para estar en ChatGPT? Después Gemini sacó Deep Research, Ajá. que en ChatGPT se llama investigación profunda, si no estoy mal. Sí. Em, y bueno, ¿y cómo estoy ahí? ¿Y cómo voy a aparecer ahí? En el caso de WordPress, WordPress ya tiene un plugin que se llama Yoast Ujú. y ya hay un mapa que genera para la IA, llms.txt. Es algo muy técnico, pero
pero pues ya lo genera fácilmente. Entonces lo que permite ahí es que la página sea leída más fácilmente por las IAs. Aunque Ujú. una IA puede tener la capacidad de leer cualquier página en teoría, Sí, incluso me ha sorprendido porque hay páginas restringidas que cuando uno va y le da clic, como, ¿de dónde sacó la fuente? Prun, dice, para mirar esta página tienes que suscribirte. Y uno dice, ok. ¿cómo rayos la IA hizo para leer Logró lo que meterse había allá. Sí, dentro de esa página? Pero a mí me ha pasado mucho que yo he visto ese tipo de cosas. sí. Las reglas cambiaron un montón. Yo dejé de mirar noticias, por ejemplo, que los portales de noticias en algún momento empezaron a cobrar y todo. Mira, yo hago un ejercicio siempre y es que yo abro Google Noticias o Mm, Google News eh, y voy viendo las noticias y yo solamente oprimo el botón de Gemini dentro de mi Android y sí. le digo, Gemini, cuéntame sobre esta noticia que te estás viendo en la pantalla. Y él ya me cuenta todo. Y me gusta más porque me lo lee y puedo dialogar con Gemini. Para preguntarle cosas, sí. Claro, y soy más Mm, productivo. sí. O sea, estamos en un punto, porque estas funciones son relativamente recientes, como de 8 meses, Mm, pero estamos en un punto que uno dice, no se trata de ya de SEO tan técnico, sino estratégico. sí. ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo me meto en la IA? Lo que hemos hecho en la empresa actualmente es crear GPTs gratis, Ujú, muchos GPTs para que estén en la tienda de GPTs, de sí. ChatGPT. Y de vez en cuando yo he mirado y digo, wow, esta lleva muchas conversaciones, porque también es como tener un SEO dentro de ChatGPT, Sí. dentro de los GPTs. Y dentro de todos los O sea, como así? GPTs, Tú creas el GPT y a dentro de la partir de tienda. ahí, y la gente los consume, Sí. pero a partir de ahí te llegan clientes, te contactan. Claro, porque hay algo muy interesante dentro del GPT que yo creo. Entonces, por ejemplo, Ujú, tenemos un GPT, que lo podemos colocar en el podcast, que ayuda a crear ujú, la parrilla de contenido para redes sociales del mes. Entonces, en ese GPT, el empresario o el de marketing lo único que va a hacer es contarle qué es la empresa y qué quiere hacer este mes. ujú, Entonces, por ejemplo, septiembre, mes de amor y amistad, y mi tienda vende zapatos y hay una canción pegagosa de Shakira, no sé, estoy ujú. inventando. Entonces yo le pongo eso y él ya me saca toda la parrilla de qué debo colocar en el mes. Pero dentro de esa parrilla, en la parte de abajo, siempre hay un mensaje que dice, este GPT fue elaborado por Sophie Digital Solutions SaaS y aparece el link de mi página web. Ok. Cuando yo Y te voy, está llegando tráfico por ahí. sí, cuando yo Wow. voy y miro Google Analytics, Sí. yo veo que ChatGPT me trae clientes. Ok. O esa es una manera, una de las tantas maneras que hay, porque es que hay muchas. Otra es responder preguntas. Ujú, Esa me ha funcionado súper mega bien para los clientes. Entonces, por ejemplo, si yo vendo crema para el pelo, mucha gente ¿qué hace? Coloca en la descripción de su producto, crema para el pelo está elaborada con estos productos. Y ya, lo único que ponen en su e-commerce, que ujú, a la final la gente no entiende, sí. no son químicos para entender qué es esa vaina. Pero funciona más poner preguntas dentro del producto. Por ejemplo, es mejor ponerme la crema para peinar con mucha agua o poca agua o no me voy a echar agua. Casos de uso para usar la crema para peinar y mostrar imágenes, pero pregunta y respuesta es espectacular para posicionarse en IA. Porque cuando alguien hace la pregunta en la IA prun, hace Va y busca sí, en Google. busca Ah, rápidamente, pues dependiendo sí. de si es Gemini, si Pues lo sí, es hace Gemini, directamente en claro. Google, pero rápidamente revisa las webs si hay una que está respondiendo la pregunta que está haciendo la persona Sí. y ahí lo pone a uno como fuente porque tú respondiste exactamente la pregunta que las personas estaban Y haciendo. es que el SEO, bueno, por definición, es Search Engine Optimization. Sí, Entonces, pues no habla que sea Google, como tú decías no inicialmente. es de Hay Google. redes sociales, hay SEO. Bueno, Camilo, se nos está acabando el tiempo hoy. Entonces, yo quiero hacer un breve resumen de lo que hablamos hoy que me parece muy interesante. El SEO trae muchas oportunidades, como todas las que tú, hasta una moto es por no ganar. Sí, Oportunidades no solo de que a uno lo encuentre, sino todo lo que implica que a uno lo encuentre, en todas las implicaciones que eso tiene. Pero es importante también saber que es un tema de aprendizaje y de actualización permanente y no es algo que se logre del día para otro. No, no lo hablamos aquí mucho, pero posicionar un sitio web te puede tomar bien hecho un trabajo muy, muy disciplinado
6 meses. Desde los 6 meses empieza a dar E- resultado. Exacto. Y nunca, y el que estés en el primer lugar no te garantiza, no es que ya llegué. No, ahora tienes que mantenerte porque uno hace una búsqueda en Google y en segundos hace millones y él decide quiénes son los 10 que van a aparecer Y ahí. te voy a decir algo, si tú eres, o sea, para un empresario es fácil entenderlo, pero si tú eres un emprendedor que estás sacando tu negocio adelante, te voy a dar un súper consejo, no hagas tú el SEO, pero es muy complicado, es súper complicado. Contrata a alguien experto o dedica tu tiempo a cosas más fáciles, como, Sí. y eso es muy importante. La gente me dice, ¿todas las webs deben hacer SEO? No, yo diría que la parte es, ¿cuál es tu estrategia? Mm. Porque si tú vas a hacer un evento y es un evento solamente al año, pues si te pones a hacer SEO, te moriste porque SEO es muy lento. Sí. Necesitas hacer es pauta. Publicidad, O claro. sea, necesitas hacer es pauta rápida. Ujú. Pero si tu estrategia es que no, yo vendo full con influenciadores, a ver, tú tienes un presupuesto limitado, al menos que seas la super empresa y que eso no importa cuánto. No, es que tienen $3 millones para hacer marketing. Bueno, no, pues si tienen el presupuesto, hagan todo un marketing 360 de una vez, ¿sí? Mm. Pero ¿dónde colocan su dinero? O sea, mi dinero va a estar en redes sociales, va a estar incluso en Mercado Libre, porque en Mercado Libre puedes hacer también SEO o puedes hacer publicidad paga. Ujú. En el caso de Colombia, estamos en Colombia, por eso hablamos mucho de Mercado Libre. Tu esfuerzo dónde va a estar y tus recursos dónde van a estar. Si tus recursos vienen de Google, porque la gente busca el producto en Google y ahí es tu cliente mayor potencial, sí, inviértele a SEO y también a SEM, que es pago, Ujú. porque a largo plazo va a ser más barato. Pero si lo que tú haces, de pronto no tienes un presupuesto grande, pues seguramente hacer pauta en Meta sea una mejor opción, dependiendo, sí, porque recordemos algo, la gente que entra a Google es porque ya tiene la necesidad de comprar algo. Ujú. Entonces yo O al menos busco, la curiosidad en la categoría. sí, o sea, yo Sí. digo, voy a comprar un apartamento, entonces apartamentos, no sé, apartamentos en Usaquén, ¿sí? Mm. Y busqué ahí. Bueno, pero Meta es lo contrario. Meta es convencer a las personas de que tú necesitas ese apartamento. Ujú. Entonces tú le muestras imágenes, cosas, pero si tu negocio está ahí, porque es que hay muchos negocios que uno dice, la gente no busca esto por Google, sino Sí. toca es antojarla. Tenemos que hacer un capítulo de Sí, pauta, sí, sí, sí. puntualmente. Hay mucho tema que hablar ahí. Sí, de hecho, el otro tema que yo quería mencionar acá es que, pues nada, si ustedes necesitan un tema de SEO, pues invitadísimos a contactar a Camilo. Nuestros datos los encuentran en las notas de YouTube. Eh, y es un camino que hay que recorrer. Camilo ya lo recorrió, ya se estrelló, ya cometió errores, pero pues vimos que finalmente logró sacar un tema muy exitoso. Y hoy en día es uno de sus productos, hoy entiendo que se representa cerca del 15% de tu Sí, facturación. sí, sí, sí. Entonces, me parece un tema importante tener en cuenta también que no es algo que yo empiece a aprender y ya sé. No, esto exige conocimiento Y permanente, sobre todo permanente estrategia. y estrategia. Mm. Sí, o sea, y creo que en cualquier cosa de marketing. La gente dice, yo hago un diseño en Canva y lo pongo en Mm. redes sociales. Resultado, no te No funcionó. funcionó, sí. Porque es que lo más importante no es la pieza gráfica, es la estrategia detrás de poner la pieza gráfica. Ujú. Y eso, de hecho, eso se trata parte del el grow marketing. Ok, no es montar por montar. Yo veo muchos perfiles. Mira, yo te digo algo. Nosotros tenemos muy pocos seguidores ahorita en Instagram, Mm. pero facturamos muy bien, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque mi estrategia no ha sido tanto Instagram, aunque ponemos contenido y tratamos de que sea de valor. No, mi estrategia ha sido otra. Obviamente no la voy a decir, pero ha sido otra. Entonces, no siempre lo que está de moda tiene que ser precisamente para tu negocio. Porque es que uno puede ser más estratégico. Y es más, cuando tú empiezas a ser estratégico, tú optimizas los recursos, que es lo que hace el growth marketing. Ujú. Y además de que optimizas los recursos, consigues mejores clientes, porque es que entre menos presupuesto, gasto menos, prospecto mejor. Y no estoy en la onda de la moda, porque estar en la onda de la moda es estar en el mar rojo, en el mar donde las oportunidades son muy limitadas. Pero estar en el lugar donde yo hago algo diferente, disruptivo,
y hago grow marketing, es estar en el mar de las oportunidades. Excelente. Bueno, a toda nuestra audiencia de Tecnomarketing, muchas gracias por acompañarnos hasta acá. Nos vemos en un próximo capítulo. Gracias, Camilo, por compartir esta historia. Y nada, nos quedamos teniendo muchos capítulos de pauta, de growth, de todo eso. Entonces nos vemos la próxima semana. Un saludo. Chao. Chao, chao.